tough to sort fire with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. And now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. Aquí estamos, en materia reservada. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Y a mí esta noche los papeles se me han apagado porque se me están borrando todos, se están yendo todos. Esto es un apagón de papeles que estoy sufriendo. Es una prueba que te están haciendo. Te están ensayando contigo, Bruno. La verdad es que esta noche podíamos haber hecho lo que yo había hecho, que no, nuestros oyentes no lo han visto. Y es que cuando habéis llegado los dos, yo ya estaba sentado en el sitio que ocupa Bruno y ya estaba dando las órdenes para empezar el programa, haciendo esas cosas que hace Bruno con los dedos, que no sé si Miguel se enteraba o no y tal, y ya podía haberme puesto a hablar. Pero hoy lo que os quiero contar... Ya sabemos que el ciberataque es cosa tuya, ¿eh? Eso es, vale. Ya sabemos que ha sido un ciberataque y que tú eres el culpable. Y además, os voy a empezar contando, si me dejáis, una historia. Hace año y medio yo estaba escribiendo lo que luego es la novela de Líneas Rojas. Uh-huh. Y entonces yo tenía un supuesto, que luego ha salido en el libro, y era que necesitaba que un barrio enorme de Malta se quedara sin luz. Es verdad, y tuviste que contactar. Eso es. Entonces yo tengo dos informáticos especialistas de cabecera, uno Carlos Seisdedos, que luego estará aquí, y otro es mi viejo amigo Luis Enrique Corredera. Entonces, yo le pregunté esto a Luis Enrique, le dije que si era posible un ataque a un sistema SCADA, es decir, un sistema de infraestructuras. Le dije que si era real. Ojo, perdóname, dime. Fernando, una cosa importante. Esto, aunque lo estemos hablando ahora, no quiere decir que sea la hipótesis que nosotros defendamos. Nosotros no defendemos. Comentamos este tema, que nadie interprete eso, que estamos hablando del asunto, porque ha hablado mucha gente del asunto, pero no es la hipótesis. Es una hipótesis que, gracias a esa hipótesis, pues vamos a hablar y podemos hablar ampliamente de este asunto. Claro, entonces... Yo hablé con Luis Enrique Corredera y le pregunté si era posible hacer un ataque informático contra una zona muy grande de Malta, uh-huh, y dejarla sin luz durante un cierto tiempo. Entonces, yo sí sabía que todos los sistemas de infraestructuras críticas tienen una protección especial. Quiero decir, la luz, el agua, los trenes, todos tienen una protección especial. Y entonces yo le pregunté si se podía hacer siendo creíble, ¿no? Entonces él me contestó dos cosas. Primero, que el Centro Criptológico Nacional, el CNI, tiene unas instrucciones que deberían cumplir todas estas empresas que tienen una infraestructura crítica, que en España son cerca de 1.000, que les obliga a que tienen los sistemas en redes segregadas y desconectadas. Con lo cual, si se produce un ciberataque, no llega a eso, porque no hay esa conexión, que eso es muy importante, ¿no? Sí, que saltaría una zona, pero el resto no. No, eso no llegaría al ciberataque porque no está conectado a Internet, uh-huh, ¿no? Y luego me decía, no obstante, a veces, a pesar de esta segregación, a pesar de estar desconectadas, es posible encontrar algunos sistemas SCADA que están mal protegidos y que, de hecho, él me decía en qué página técnica se generaban unos informes que decían, que hablan de estas empresas que no protegían suficientemente bien sus infraestructuras críticas. O sea, que son zonas vulnerables. Claro. Lo que pasa es que, en teoría, las grandes empresas que deben cumplir con estos principios, con lo cual, en teoría, este ataque no se podría producir. Luego, después de hablar si queréis, después de hablar con Carlos, sí os diré algo importante. Hablaremos de cómo Estados Unidos tiene un sistema y que han probado y demostrado
que este ataque que yo os decía, que en teoría no se puede hacer utilizando otros mecanismos, se puede llegar a ejecutar. Me niego a lo que has dicho, eso, a no recordar un asunto que me parece... somos periodistas y la fotografía es la fotografía del día. Yo creo que en un mundo tan polarizado todos estamos de acuerdo en que la fotografía del día, hablando de Estados Unidos, que has dicho, no tiene nada que ver, pero es que la fotografía del día es la fotografía que ha puesto en su perfil, en su red social y en la Casa Blanca, Donald Trump vestido de papa. Sí, o sea, yo creo que el apagón ha afectado mucho a la gente, incluso a él. Sí. Hombre, sobre todo a mí me parece un poco, viniendo de un presidente de los Estados Unidos, me parece una falta de respeto cuando el Papa está muerto, ¿no? Sí, y sobre todo cuando él no es católico. Además, o sea, es que no puede serlo. Ya. Es que hay gente que no tiene luces. Eso está claro. Oye, que se ha mencionado y vamos a hablar ahora. Carlos Seisdedos, cuéntanos un poquito sobre él. Bueno, Carlos Seisdedos ahora mismo es el fundador de Magneto Intelligence, es su empresa de ciberinteligencia. Él es desde hace años uno de los máximos expertos españoles en todos los temas de Internet, de ataques, de defensas, porque sabéis que Internet tiene dos facetas. Digo, antes de hablar con él, el Centro Criptológico Nacional es el dependiente del CNI, es el que nos protege de los ataques, junto con el INCIBE y tal, que nos protege de los ataques exteriores. Pero también, simplemente por diferenciar, luego el CNI tiene una división técnica que lleva a cabo estos mismos ataques, pero contra los enemigos de este país. Y nadie mejor que él para resolver la cuestión, porque es uno de los grandes expertos en el mundo informático y en seguridad informática que existen en nuestro país. Y hemos acudido a él y ya nos está escuchando. Carlos Seisdedos, muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar por aquí otra vez. Igualmente. El placer es nuestro. Perdona el retraso que hemos tenido, ha sido culpa de haber perdido todos los papeles, haber ido corriendo, pero bueno. Pero una pregunta, mientras decía, voy a preguntarle directamente porque es un tema que todo el mundo se lo cuestiona, aunque hoy en la encuesta Flash que salía del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 25% de la población, que me parece un porcentaje bastante alto, todavía cree algo que parece que no fue, pero todavía cree, seguramente esa parte de ese miedo, ese temor, ese deseo o no deseo de que sea un ciberataque. ¿Pudo ser un ciberataque lo que ocurrió el otro día? Ahora mismo, con la información que disponemos, es difícil decir a 100% que no ha sido un ciberataque, ¿de acuerdo? No porque tengamos ningún indicio, porque a fecha de hoy no tenemos ningún indicio, sino porque un poco, y contradiciendo un poco lo que decía mi buen amigo, desde 2015 hasta la actualidad, diferentes países, entre ellos en 2015 y 2016, Ucrania sufrió diferentes tipos de ataques que provocaron apagones. 2019 Estados Unidos sufrió también una intrusión en su red eléctrica. Fue una especie de reconocimiento por parte de los malos, los detectaron y no pudieron llegar a hacer apagones. 2020 la India, 2021 Sudáfrica. Posible es, ¿de acuerdo? Hará falta, pues bueno, ver realmente si los malos llegaron a hacer tipo de acción o no. O simplemente fue, pues bueno, un problema de la red tal como están explicando. La verdad es que sabemos lo que decías, ¿no? Sabemos qué ocurrió en el segundo 2, pero en el segundo 1 no sabemos qué es lo que influenció en esa caída de los 15 gigavatios, que es enorme, gigantesca, que llevó a ese momento, a ese punto de energía cero, y que existe la posibilidad de un ciberataque, que todavía no se ha podido descartar y no se descarta esa hipótesis porque se siguen barajando todas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado? Estamos hablando de un ciberataque de alguien muy poderoso, de un Estado. ¿Qué tendría que hacer un Estado para poder ciberatacar a otro, a una energía, a algo crítico como es la energía? Para dejar a luz, dejar a oscuras un país, es posible, sí se puede hacer, por lo que nos has dicho, pero ¿qué habría que hacer? Claro, en este caso nos podemos encontrar
hay diferentes tipos de metodología que pudieran utilizar los ciberdelincuentes o un país a la hora de querer hacer un apagón, ¿no? Las más sencillas, pues son conseguir las credenciales de algún trabajador mediante algún tipo de ataque de phishing, enviándole un correo, engañándolo y tal, y a partir de ahí, una vez dentro de los sistemas, pues hacer diferentes tipos de movimientos laterales para poder conseguir el control, ¿no?, de esa infraestructura. Lo que aquí es curioso también será ver si, en el caso español, si esta pérdida de esos 15 gigavatios que hemos perdido y que provocaron la caída del sistema, si realmente fue una pérdida de una respuesta por parte de los sistemas y se desconectaron totalmente, o que pudiera haber sido una situación en la cual un atacante hubiera podido simular o pasar esos parámetros erróneos al sistema para que provocara la caída. Y yo creo que es un poco lo que están valorando actualmente. Claro, pero es que para que lo entendamos más o menos, normalmente en un cuadro de luz, para que no ocurra este tipo de que todo el mundo se quede absolutamente sin esa opción, normalmente si hay mucha, es cierto que si hay muchísima demanda, salta un automático general, pero se supone que las centrales y todos estos sistemas operativos de empresas eléctricas tienen la posibilidad de que en un momento dado no ocurra eso, ¿no? Que no se vaya absolutamente todo un país, o al menos eso era lo que en su momento, en un principio, cuando había este tipo de especulaciones de un posible ciberataque o no posible ciberataque, un posible, que intentaran atacar una zona donde hubiese un punto vulnerable, que al final no se llegara a completar absolutamente todo. Entonces, me refiero a que se quedara todo un país en oscuridad. La incertidumbre que nos deja esto es pues que prácticamente por mucha información, por mucho centro que esté totalmente con todos los datos y que estemos conectados, países europeos unos con otros, al final es como que sí, que estamos muy informados, que tenemos mucha potencia, que tenemos, pero que cuando ha ocurrido nos hemos quedado todos absolutamente en albis. O sea que por eso comentaba yo al principio, hasta qué punto esto puede llegar a ser hasta como un ensayo para que digan, bueno, estamos ahora con este tema que si Trump no quiere que tengamos esa ayuda, ¿no?, a la hora de defendernos contra otros enemigos, pues también nos pueden hacer que estemos así como más receptivos a que tengamos más gasto en defensa de lo que sea. No sé, es especulativo. Pero es que todo es posible ahora mismo. Es que la ramificación y todas las posibilidades están ahí. Correcto, pero si utilizáramos imaginemos de que realmente no ha sido un ciberataque, ¿de acuerdo? Yo creo que lo positivo de este apagón, positivo entre comillas, ¿de acuerdo?, es que el hecho de que hemos sufrido las consecuencias de lo que podría ser un ciberataque masivo, dejando a España totalmente a oscuras, sin haber llegado a sufrido, ¿de acuerdo?, habiendo podido restaurar los sistemas pues en menos de 10-12 horas. Entonces, las empresas habitualmente suelen hacer pruebas de penetración, test para comprobar la seguridad de sus empresas. Uh-huh. Pero claro, en el tema, por ejemplo, energético, claro, no puedes hacer pruebas de penetración intentando dejar a España sin luz. Hacen muchos simulacros, ¿vale? Pero realmente todos eran virtuales. En este caso hemos podido sufrir un apagón global. Veremos si ha sido un ataque o simplemente ha sido problemas en la infraestructura, pero yo creo que la parte positiva es que hemos podido comprobar de que somos capaces de restaurar de forma rápida esos sistemas. Claro, aquí también hay que tener presente de que si no ha sido un ciberataque, no tienes la doble presión de, por un lado, levantar los sistemas y, por otro lado, tener que luchar contra el malo que tienes dentro de los ordenadores, ¿de acuerdo?, dentro del sistema. Pero yo creo que habría que mirar también dentro de lo malo, ¿no?, que ha sido esta circunstancia o esta apagón global, pues es esa parte, ¿no?, que nos ha servido un poco para ver realmente de que somos capaces de tener una resiliencia muy 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 activa a la hora en el caso de que el día de mañana pudiéramos sufrir un ataque de estas características.
Ya, hay un dato, Carlos, que publicó el Centro para los Estudios Internacionales Estratégicos hace un par de meses, en el que decía que el 21% de las acciones de Rusia contra Occidente tenían que ver contra infraestructuras críticas, hablan de oleoductos, gasoductos, red eléctrica, cable submarino, etcétera, etcétera. Y que ellos aprendían no solamente era atacar por fastidiar, ¿no?, sino que ellos llevaban a cabo con este tipo de acciones, recababan información, inteligencia y comprobaban eso que tú has llamado la resiliencia del adversario. ¿Qué información puede haber sacado nuestros enemigos dada de lo que haya sido el apagón y de nuestra reacción? Pues yo creo que si comprobamos y hacemos una comparativa entre la reacción que hemos tenido en España, ¿no?, tanto a nivel de infraestructuras a la hora de hacer esa recuperación, la capacidad que hemos tenido a nivel hospitalario, a nivel de infraestructuras críticas, a nivel de transporte, los aeropuertos prácticamente no se vieron perjudicados. O sea, yo creo que habrán visto que a España, sin tener un plan específico, ha sido capaz de llegar a la normalidad. No ha habido problemas en la calle, no ha habido saqueos, no ha habido problemas sociales. O sea, yo creo que en el caso de que alguien haya hecho este ataque, o aunque lo haya hecho, ¿no?, pero quiera aprender un poco de nuestra forma de actuar, yo creo que habrán podido comprobar que los profesionales que hemos tenido o los que han participado directamente en la recuperación han sido profesionales que en muy poco tiempo había ciudades y municipios que a la hora ya tenían luz. Luego sí que ha habido otros que hemos tenido que esperar unas cuantas horas más, pero por forma general yo creo que ha habido una muy buena resiliencia por parte de la población. Lo que pasa es que es preocupante que hayas dicho que no había un plan de previsto. ¿No tenemos planes, tú crees, para...? No, me quería referir, por ejemplo, una cosa es siempre hay diferentes tipos de simulacros para hacer frente a este tipo de acciones, ¿no? Ajá. Pero siempre son más o menos, lo que menos espera es que vaya a ser un apagón global. Entonces, dentro de esas previsiones, nunca puedes llegar a hacer el apagón real para que los técnicos puedan levantar el sistema. Siempre son sistemas pues virtuales, ¿no?, que utilizan pues para entrenarse. Y claro, cuando tienes que llevar al día a día, ¿no?, cuando realmente sucede y tienes que llevarlo a cabo, para ti realmente es como la primera vez que tienes que hacer frente a ese tipo de amenaza. Aunque sí que estén preparados a nivel virtual, nosotros se ha llegado al punto en el cual hemos podido comprobar y hemos podido defendernos realmente de ese apagón o de esas circunstancias sin mayor penuria. O sea que, resumiendo, es factible, se puede hacer lo que pasó en nuestro país, pero no hay evidencia histórica de que haya pasado en otras ocasiones. Sí que ha pasado de forma tangencial, de forma menor, pero no a esta dimensión. Pero esa es posible. Eso es importante. Ese es el detalle que tenemos que tener en la mente, ¿no? Aunque la respuesta sería relativamente positiva de las infraestructuras nuestras. Sí, yo creo que, como comenta, sí que se había probado en otras circunstancias, en otros países y de forma positiva, quizá no de forma masiva como aquí España, y aquí también se dieron varias circunstancias, ¿no? Y una de ellos también es un poco como comentabais, el tema de la interconexión con otros países. Se ve que en la primera instancia pues, hubo un primer flujo de un primer problema del sistema, el sistema fue capaz de recuperarse, hubo un segundo alteración del sistema y en ese caso fue Francia la que decidió desconectarse. ¿De acuerdo? Y ahí vino cuando ya se produjo un tercero y ya no fuimos capaces de recuperarlo. Entonces, claro, hay que aprender de estos errores, tenemos que aprender de esta forma de proceder de los sistemas y de diferentes tipos de aliados para que no se vuelva a producir. Hay países que tienen personas especializadas, equipos de gente especializada, de grandes técnicos informáticos especializados que trabajen en el mundo de la ciberguerra, unos departamentos en los equipos de defensa y de ataque de cada país dedicados a los ciberataques o que pudieran dedicarse a eso. Hay gente a sueldo capacitada para eso. En Rusia la hay, ¿no? Prácticamente, o sea, tenemos una gran cantidad de grupos criminales que algunos operan de forma independiente y otros operan respaldados y financiados por estados. Rusia, China, Irán, hay grupos específicos que están preparados para hacer diferentes tipos de ataques para que puedan afectar a sus enemigos, ¿no? Ya sea en el robo de información, espionaje, como comentabais antes, ¿no?, el tema de los cables de comunicación en el Báltico,
diferentes tipos de estructuras offshore que intentan monitorizar o ver exactamente cómo pueden alterarlas. O sea, es perfectamente plausible que pudiera haber un grupo de esas características. El gran problema que hay con estos grupos es el problema de la atribución, porque yo puedo tener un grupo criminal que pueda estar auspiciado por un tercer país, yo puedo tener algún tipo de indicio o prueba de que ha sido ese grupo, pero me va a ser muy difícil poder hacer esa atribución directa al país, ya sea Rusia, Francia, Marruecos, el país que sea. Y ahí viene el problema a la hora de poder atacar o intentar defenderte atacando a ese enemigo, ¿no? Para que no te ataque. Ese es el problema con la falta de atribución de que realmente pues puede estar Rusia, Marruecos u otro país detrás de un ciberataque. Uh-huh. En estas situaciones que son tan críticas e inesperadas, hasta que uno reacciona, claro, hay un proceso de indefensión. Entonces, ¿tienes la posibilidad de tener apoyo? Porque igual que no teníamos luz, claro, no teníamos conexión a Internet y se fue recuperando según en qué zonas y en diferentes horarios. Entonces, has dicho que Francia se desconectó, ¿no? Por miedo, me imagino, a ese efecto dominó, pero a la hora de intentar recuperar, creo que también luego Francia fue un país importante que recibimos su ayuda. Entonces, mi pregunta es, tanto a la hora de responder a un posible ciberataque como a la hora de responder a estas estructuras críticas, ¿se puede pedir esa ayuda a estos países que estén, pues eso, muy conectados con nosotros y que son necesariamente, igual que nosotros podemos prestarles ayuda a ellos para una emergencia de este tipo, que no sea una cosa, pues eso, de algo de atmosférico inesperado, sino que es una cosa más o menos provocada, inesperada, pero provocada? ¿Esa reacción puede ser rápida? ¿Está más o menos algún protocolo ya preparado para que ocurra este tipo de cosas y pedir ayuda? Mira, yo tengo constancia de que al minuto del corte ya se activaron diferentes tipos de canales de comunicación, tanto con personal aquí en España como fuera, para poder colaborar y poder obtener información de lo que estaba pasando. O sea que ahí sí que te puedo decir que sí que existe un canales de colaboración, tanto formal como informal, y en eso Fernando conoce mucho, o sea, del cual se empezó a tirar y todos comenzamos a apoyar para poder restaurar y obtener esa primera información, intentar desmentir esa primera información que surgía, ¿no? Que podía haber sido un ciberataque. Entonces lo primero que se intentó descartar fue eso, porque no es lo mismo tener que luchar contra un ciberataque que puedas tener dentro de tu infraestructura y a la vez tener que levantar el sistema que únicamente dedicarte intrínsecamente a levantar el sistema. Pero sí, perfectamente hay colaboración por parte de terceros. Carlos Seisdedos, nuestro invitado, es uno de los principales especialistas españoles en seguridad informática, está al frente de Magneto Intelligence y es un placer contar con su presencia, que nos aclare las dudas que tenemos todos sobre lo que ocurrió, sobre lo que no ocurrió el pasado lunes en nuestro país. Carlos Seisdedos, mil gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un abrazo. Y vamos a hablar de diferentes cosas, de diferentes ensayos, de diferentes informaciones que creo, Fernando, que sería bien que la gente supiera sobre este tema, sobre esta posibilidad. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos. No tiene mucho que ver, ¿verdad? Efectivamente. No los Juegos Olímpicos, sino que se le ha dado ese nombre a un programa, ¿no? Efectivamente. Esto es un poco decir los orígenes de esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Se produjo el 11S y George Bush autorizó la puesta en marcha de un programa que llaman Juegos Olímpicos, que está dedicado a investigar esa tecnología necesaria para hacer una serie de nuevos ataques de un cierto nivel tecnológico. La encargada fue la NSA, que empezó a buscar y a fabricar a investigar sobre cómo crear los virus adecuados que pudieran entrar en ordenadores que estaban distantes miles de kilómetros,
que estos virus tuvieran una capacidad para robar información y, atención, añadir que tuvieran la capacidad de bombardear esas infraestructuras críticas, esas infraestructuras súper protegidas. Es decir, no solamente queremos controlar esas infraestructuras, sino que queremos provocar un daño expansivo. Y eso lo hizo Bush y lo continuó Obama. Y lo hace también los tiempos en los que estamos, porque en la encuesta, en el trabajo que ha salido hoy, el 41% de las personas, en lo que más les afectó lo que ocurrió fue precisamente la falta de electricidad, pero el 45% es la suma de aquellas personas que hablan de las conexiones a través del teléfono y a través de Internet y de el apagón digital, pero en el fondo es que no son dos cosas distintas. El teléfono se va porque el teléfono parte de una serie de cosas que tienen que ver con la luz. Sin luz no hay teléfono. Hoy por hoy el cobre ha desaparecido. Nuestro teléfono está fundamentado en unos generadores de luz de las empresas que nos proporcionan el sistema. Y sin luz no hay teléfono. Es decir, el mundo del 2025 es débil ante esto. Y el sistema que tenemos, el sistema energético, es de hace más de 10 años. Con lo cual... el problema es que nos ha generado, además, que es fantástico, ¿no? Fantástico. La modernidad, que nos ha generado una serie de ventajas en la vida. Sí. Yo os voy a poner una que yo viví, y es que yo salí de la universidad, acerqué a unas personas que lo necesitaban hacia la plaza de Castilla, y hubo un momento en que había un atasco, aquello estaba absolutamente parado, y decidí meterme por la derecha. Imaginaros la huida, ¿no? Y entonces me metí por un sitio que sí, que había pasado por ahí, pero hubo un momento en el que no sabía cómo volver a casa. ¿Por qué? Porque el Google Maps no funcionaba. Claro. Quiero decir, hemos generado unas ventajas fantásticas. Yo salgo de casa y pongo el Google Maps y me elige cuál es el camino más cómodo. Es decir, que llega un momento en que no tenemos Google Maps, imaginaros el caos de la gente y se van todas. Eres dependiente. Y somos absolutamente dependientes. Con lo cual es mucho más fácil atacarnos, porque hay que atacar solo a uno para derribar todo. No. Claro, lo que pasa es que, y esto sí es, esta es la historia que he dejado a medias, que ha avanzado un poco Carlos, y es que yo os he contado cómo los sistemas SCADA en teoría no pueden ser atacados porque no están conectados a Internet. Pero entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues se hace, y vamos a poner el caso del 2010 en la central nuclear de Irán, un virus llamado Stuxnet. Cuando empezó todo. Fue el primer ataque de este programa olímpico, de los Juegos Olímpicos, llevado a cabo por Estados Unidos e Israel. ¿Qué fue? Estaba desconectado, con lo cual tú no puedes tocar el programa nuclear porque no estaba estaba conectado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues 5 años antes captaron a un tipo que se llamaba Eric Van Saven. Eric Van Saven era un holandés, que el tío tenía una formación en todas armas nucleares, tenía numerosos contactos, había trabajado en toda la zona de Irán, tenía vínculos, tenía familia iraní, y entonces tenía una relación con esa central nuclear de Natanz. Y entonces, ¿qué hicieron? Le contactó el servicio secreto de su país, Holanda, para convencerle ¿de qué? De que en una de las visitas que hiciera le entregarían un virus, el Stuxnet, y entonces él no lo metería, no tenía capacidad de meterlo, porque no hay conexión desde fuera, pero lo que sí hay es una conexión desde dentro. Entonces los técnicos, obviamente, que están controlando la central nuclear, sí que tienen contacto directo, y ellos sí que tenían conexión a Internet. Entonces él lo que hizo, yo creo que la contamos de una forma muy simple, pero que se entiende, es llevar un pendrive. Yo creo que llevaría otra forma, pero para aclararnos, metió su pendrive y metió, no en la central,
en el sistema metió ese virus. Y el virus era un virus con capacidad para irse moviendo, onduleando por todo el programa hasta que llegó, ahí sí, a las turbinas. Y entonces, ¿qué pasa? Que primero este programa, como os he explicado, lo primero, es decir, lo tuvo que meter en una operación de la CIA. Ya no es solamente una operación de inteligencia de señales. Lo mete la CIA, lo mete este tipo, y después está durante varios años robando toda la información. Ahí, en plan absolutamente oculto, nadie se entera, está viviendo ahí. ¿Sabéis lo primero que para lo que estaba preparado? Para que una vez que asentara, mandar un mensaje a la CIA, a la NSA, diciendo, ya estoy dentro. Es decir, esto es como totalmente como un topo total, ¿no? Y llega un momento, después de 2 o 3 años, que ya no es que se hubiera llevado toda la información, es que sabía cómo se llamaba la novia de las turbinas, entonces se convirtió ¿en qué? En un arma. ¿Y qué es lo que hizo? El arma no hizo detonar una bomba, hizo algo tan simple como cambiar la velocidad a la que iban las turbinas por mucha mayor velocidad. Y al mismo tiempo mandaba la información a los técnicos diciéndoles que las turbinas seguían funcionando a la misma velocidad. ¿Qué pasó? Que hasta que no explotaron, ellos no se enteraron de lo que pasó. Es decir, no es un arma de bomba, es un arma de que te lo joroba, iba a decir, se me iba a escapar lo de que te jode todo, y te lo joroba todo absolutamente. Y esto lo hicieron hace ya 15 años. ¿Qué no tendrán ahora no solamente Estados Unidos e Israel, sino qué no tendrá ahora Rusia, qué no tendrá ahora China con esas capacidades? Por lo tanto, es imprescindible mantener esos sistemas desconectados, esas instrucciones que da el CNI, pero si hay operaciones, como ha dicho Carlos, en Ucrania y tal, que son operaciones combinadas, digamos, entre lo que es la NSA o la inteligencia del espionaje por señales, más el espionaje, pues efectivamente tenemos un problema. O sea que nadie está libre. Nadie está libre. Fernando, el CNI se ha hablado mucho estos días, hemos tenido lo que son las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, más que nunca ha estado muy presente a raíz de esto. En esas reuniones ha participado siempre el CNI. ¿Cuál ha sido el papel en estos días, después del apagón, del CNI? Pues vamos a ver, desde que se produjo el ataque, el gran investigador, el gran... el más activo, digamos, en todas estas cosas, ha sido el CNI. ¿Por qué? Porque en el año 2001-2002 el CNI creó el Centro Criptológico Nacional. Lo creó, que yo creo que fue el gran éxito de Jorge Dezcayar en esa época, ¿no? Que fue la de crear ese centro criptológico. Entonces, el centro criptológico, en cuanto se produce este tipo de amenaza, entra rápidamente. Primero, para tratar de hacer los medios, porque si hubiera habido ese ciberataque, sin ninguna duda, el ciberataque no se habría vencido como se ha vencido esto, porque el atacante, una vez que está dentro, que se ha metido dentro, le tienes que sacar. Es decir, que no es que lanza el ataque y sale corriendo, no, es que se ha quedado dentro, ¿no? Entonces, ahí está el Centro Criptológico Nacional, con el INCIBE, que es otra de las cosas. Entonces, el Centro Criptológico está ahí. Pero es que una vez que se ha producido el ataque, el gran investigador de lo que ha pasado, de lo que ha podido pasar, así es, sin ninguna duda, el Centro Criptológico. Por eso, en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, pues estaban el presidente, la vicepresidenta, una de las veces estuvo el rey, una serie de ministros importantes y tal. El jefe del Estado Mayor de la Defensa es muy importante por el atacante, pero estaba la directora del CNI. Fijaros que el propio gobierno ha reconocido que cuando están haciendo ahora las investigaciones, quien la está haciendo esas investigaciones es el CNI. ¿Por qué? Porque aunque parece que inicialmente no hubo ese ciberataque, sí se podía haber producido
que es lo que el presidente ha dado a entender en algún momento, que existiría la posibilidad que alguna de las empresas hubiera colaborado en ese tema. Con lo cual estaríamos en lo que mencionábamos en el arranque, en la entradilla del tema, que es los ataques con bandera falsa. Esto, ¿qué es? Porque aquí está todo abierto. Quiero decir, hemos dicho, esto no es, pero bueno, está todo abierto. Pero hay unas alteraciones, unas cosas que pasan antes de el momento cero, y que eso es lo que nos hace pensar. No son avisos porque no avisa a nadie, pero se detectan una serie de anomalías que nos hacen pensar que es algo que tiene mucho más que ver con el sistema claro, de electricidad. Por eso lo que están investigando, lo que ha ordenado, lo que ha dicho el presidente, es de alguna forma, vamos a ver las actuaciones de las empresas para confirmar que nadie ha actuado ahí, ¿no? Que claro, esto realmente ha tenido un momento de ataque, que es un momento en el cual el gobierno había decidido apostar claramente por un aumento del presupuesto de los gastos militares. Entonces, pues claro, es decir, te hace sospechar. ¿Qué es eso? Que en el espionaje dicen que las coincidencias no existen, pero yo creo que sí que existe, que la primera vez puede ser coincidencia, ¿no? Entonces, aquí hay algo que para mosquearse. Yo creo que sí. Lo que pasa es que el tema son las pruebas. ¿Quién lleva esas pruebas? Contestando a tu pregunta, ¿quién lo investiga? El Centro Nacional de Inteligencia. ¿Alguna vez ha habido tanta presencia y tanta participación del Consejo de Seguridad Nacional, del CNI, en la historia de nuestro país? ¿Alguna vez se ha activado todo ese sistema antes que en esta ocasión? ¿O ha sido la vez que ha habido más presencia de gente, digamos, de la seguridad nacional en Moncloa, en reuniones? Yo creo que en lo del COVID en algunos momentos quizás pudo haber algún esto, porque ya sabéis que hubo una epidemia de COVID. En el COVID la verdad es que hubo una epidemia de ataques de todo tipo, tecnológicos y tal. Pero la verdad es que no fue tan gordo como esto. Yo no recuerdo, es decir, que dejar al país sin energía, eso no es, ¿no? De todas formas, con esto que ha ocurrido, los rumores, me imagino que será de todo tipo, y ellos que han estado en el centro de toda esta investigación, ¿qué es por lo que más o menos te ha llegado a ti que podría estar la cosa como con más pruebas, que podría dirigirse sobre qué podría haber ocurrido, de las diferentes hipótesis que barajan? Hasta ahora, mi sensación es que no tienen claramente un enemigo. Es decir, no han señalado, por lo que yo sé, hasta donde yo sé, no han señalado todavía a nadie. No han identificado. Es decir, no tienen, ya sabes que ellos no necesitan tantas pruebas como las que exigen a veces los jueces, pero ellos no han marcado, ha sido un ciberataque, no hay pruebas. Es verdad lo que dice Bruno, que un ciberataque posiblemente deja rastro. Se habrían lanzado ahí a eso, pero no está de momento está todo abierto. Fernando Rueda, Materia Reserva 2.0, gracias por iluminar algo sobre lo que todavía no sabemos qué es lo que nos apagó. Muy bien, fenomenal. Un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias chicos.